Capítulo 7 del libro Dios quiere que estés sano por Andrew Wommack. Pablo y el lugar común. Un aguijón en la carne. Cada vez que expongo el tema de la sanidad física, no falta quien mencione la expresión el aguijón en la carne, refiriéndola a Pablo. Estas personas dicen, Dios le puso a Pablo un aguijón en la carne. Este aguijón lo enfermó. Pablo trató de creer que Dios lo sanaría, pero no sanó. Puesto que Pablo era un gran hombre de Dios y a pesar de eso el Señor no lo sanó, ¿quiénes somos nosotros para pensar que Dios nos sanará? Esta idea equivocada está basada en un malentendido de las Escrituras. La Biblia no dice que el aguijón de Pablo era una enfermedad. Tú no puedes encontrar eso. Tú puedes escuchar a personas que argumentan eso, pero realmente no es lo que la palabra dice. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. En el versículo 7, Pablo dejó muy claro que este aguijón era un mensajero de Satanás, no de Dios. La palabra griega que aquí se tradujo como mensajero, también se tomó como ángel en otras partes del Nuevo Testamento, como Lucas 1:13, Segunda de Corintios 11:14, Gálatas 4:14. Por lo tanto, este era un mensajero demoníaco, un ángel de las tinieblas, enviado por el diablo para aporrear a Pablo. Algunas personas suponen equivocadamente que Dios le puso este aguijón en la carne a Pablo, porque esto evitaba que él se enalteciera sobremanera. Esas personas automáticamente piensan que esto significa que el aguijón en la carne fue enviado de parte de Dios para mantener a Pablo lleno de humildad. Eso no es verdad. La humildad es importante, pero también la exaltación. Hay una clase de exaltación santa que se menciona muchas veces en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Un ejemplo es Primera de Pedro 5:6, que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Ser enaltecido y exaltado es bueno cuando Dios lo hace. Sin embargo, algunas personas suponen que Pablo estaba hablando del orgullo en 2 de Corintios 12:7. Ellos argumentan, Pablo tenía un verdadero problema con el orgullo y la arrogancia, así que Dios le dio un aguijón en la carne para quebrantarlo y para mantenerlo lleno de humildad. Esa no es una buena idea. La Biblia dice que te llenes de humildad a ti mismo. Primera de Pedro 5:6. Si Dios es el que te llena de humildad a ti, entonces eso no es humildad, es humillación. No puedes obligar a una persona a que se llene de humildad. Tiene que proceder del interior del individuo. Segunda de Corintios 12:7 dice que Pablo era exaltado por donde quiera que iba. Él vio gente resucitar de entre los muertos. Hechos 20, 9 al 12. Sacó demonios. Hechos 16, del 16 al 18. Y vio muchos milagros. Hechos 19, 11 al 12. En una de las ciudades donde él mismo ministró, la gente exclamó, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Hechos 17:6. Había tanto poder y tanta unción fluyendo a través de la vida y del ministerio de Pablo, que esto estaba atrayendo mucha gente hacia el Señor. Esas personas decían, quiero ser como Pablo, quiero tener la capacidad para vencer la adversidad. Si me meten a la cárcel por predicar el Evangelio, también quiero que se produzca un terremoto y me libere. Satanás reconoció que Pablo estaba atrayendo a mucha gente hacia el Señor, porque estaba experimentando una victoria total y porque Dios lo estaba exaltando. El diablo quería degradarlo y quería hacer algo para evitar que fuera exaltado por Dios. Eso es lo que 2 de Corintios 12:7 dice, para que Pablo no fuera enaltecido desmedidamente. Satanás le dio un aguijón en la carne. Fue de parte del diablo, no de Dios.
Ha habido personas enfermas que me han dicho, yo soy como el apóstol Pablo, Dios me ha dado un aguijón en la carne y no me queda más nada que sobrellevarlo. Acuérdense de esto, fue por la abundancia de las revelaciones que este aguijón vino. Con esas revelaciones Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento. Por lo tanto, quien no ha tenido en abundancia de revelaciones como Pablo las tuvo, no debería estar escondiéndose hoy detrás de su aguijón en la carne. Además, este aguijón era de parte de Satanás y no de parte de Dios. En algunas ocasiones he tratado de empezar a hablar sobre cómo recibir de parte de Dios con drogadictos, prostitutas y adúlteros, y muchos de ellos me han dicho, bueno, así como el apóstol Pablo, yo también tengo un aguijón en la carne. Ellos ni siquiera tienen una relación con Dios. Sin embargo, se están apoyando en el aguijón de la carne de Pablo. Tú debes dejar de esconderte atrás de ese aguijón en la carne, a menos que tuvieras una revelación como para que tú pudieras escribir la mitad del Nuevo Testamento. El aguijón de Pablo en la carne no era una enfermedad, era un mensajero demoníaco que Satanás envió para atormentarlo. Otra razón por la que la gente piensa que era una enfermedad es porque la palabra debilidades se usa 2 veces en este pasaje. Los versículos 9 y 10 dicen, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12, del 9 al 10. Una debilidad no es una enfermedad. La palabra debilidad significa cualidad de débil, específicamente por no haber comido, falta de energía, según el diccionario María Moliner. Toma por ejemplo Romanos 8:26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo que este versículo dice es que el no saber qué pedir como conviene es una debilidad, una ineptitud, no una enfermedad. Algunas personas suponen que aquí en 2 de Corintios Pablo estaba hablando de la enfermedad cuando dijo, me gloriaré más bien en mis debilidades, pero conforme vemos el contexto nos damos cuenta de que no era una enfermedad. Debemos recordar que el hombre, al correr del tiempo, dividió la epístola en capítulos y versículos con el propósito de facilitar la referencia. No hay nada de malo en eso, pero necesitamos recordar que todo el libro que llamamos Segunda Epístola de Pablo a los Corintios era una carta. No estaba dividida en capítulos y versículos. En la parte que llamamos Segunda de Corintios 11, Pablo habló de sus debilidades. Él dijo, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mis debilidades. Segunda de Corintios 11:30. Empezando en el versículo 23, Pablo definió, explicó y enumeró aquello que él estaba llamando debilidades. ¿Son ministros de Cristo? Como si hubiera sido loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes. Segunda de Corintios 11:23. Conforme esta lista continúa, ten presente que estas son todas las cosas que unos versículos más adelante Pablo resumió al decir, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Segunda de Corintios 11:30, 12:9. Él habló de en trabajos más abundante, trabajos duros, como si fueran una debilidad, le causaron debilidad, estrés y problemas en su vida. En cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Segunda de Corintios 11:23 a 24. 5 veces Pablo recibió 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. Segunda de Corintios 11:25. En 3 ocasiones fue golpeado cruelmente con un instrumento parecido a una barra de metal. A menudo este castigo se lo aplicaban en los pies, produciéndole fractura de huesos. Una vez he sido apedreado.
Segunda de Corintios 11:25. Esto sucedió en Hechos 14:19. Yo personalmente creo que él había muerto. Lo veremos más adelante en el siguiente capítulo, pero por ahora, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Segunda de Corintios 11:25 al 30. Todas estas cosas enumeradas aquí se referían a las dificultades de la persecución que Pablo sufrió por la causa de Cristo. Luego, unos cuantos versículos más adelante, él declaró: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Segunda de Corintios 12:9. Con base en el contexto, aquí la palabra debilidades se refiere a todas las dificultades que él sufrió por el Evangelio. Es una suposición equivocada tomar la palabra debilidad y deducir que se está refiriendo a la enfermedad, cuando en el contexto Pablo dejó muy claro que no era así. Romanos 8:26 usa la misma palabra, debilidad, para referirse a la falta de conocimiento o entendimiento de saber cómo orar.